tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Y como ven, tengo una invitada y tengo el placer y el honor de tener a Liz Vaca de México. Gracias, Liz, por estar aquí. Hola Alex, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con tu público y dispuesta a que platiquemos sobre este tema. Gracias, Liz. Yo conocí a Liz porque salió en el canal de mi amigo Angelito de Tocho Morocho y se me hizo interesantísimo el tema porque junta dos cosas, Liz, que para mí me gustan mucho, que es la espiritualidad, todo lo que está el más allá, este mundo, otra dimensión que está más allá del físico. Y las mascotas, los animales, la naturaleza. Y la verdad, yo soy un amante de la naturaleza. Yo pienso, lo he dicho muchas veces, que nos deberíamos de comportar mejor con la naturaleza. O sea, somos muy buenos con nuestras mascotas, pero también deberíamos tal vez de intentar ser mejor con los mares, con los bosques, con los árboles, con este tipo de cosas que a veces los jardines y demás, que a veces damos un poquito por hecho, y todos los demás animales, pájaros y demás. No solo los que tenemos en casa, que obviamente los queremos mucho, y hay gente que los quiere inclusive al nivel, dicen ellos, gente que no tiene hijos dice, pues lo quiero como un hijo. Se entiende, lo sé, Así es es. algo complicado. Entonces, Liz, yo te tengo unas cuantas preguntas. Yo creo que nos vamos a ir un poquito más allá que con Angelito, porque algo que mencionaste ahí, si quieres, empezamos con esto, creo que te hicieron la pregunta, ya ves que, aclarando que con De Tocho Morocho es un show en vivo, entonces hay preguntas del Ujú. público, aquí no es un show grabado, entonces no tenemos esa facilidad, pero te hicieron la pregunta si mascotas, perros, gatos y demás han sido humanos. Y creo, te quiero mencionar qué pienso yo, pero creo recordar que mencionaste que en tu experiencia no, ¿verdad? En mi experiencia, no, Alex. Bueno, déjame platicar un Mm. poquito de lo que yo hago. Ah, sí, Yo perdón, hago, adelante, empieza con si eso. vamos, Sí, es eso. que para que la gente sepa de qué Mm. vamos a platicar. Vamos a platicar acerca de la comunicación intuitiva. En mi caso, es la comunicación intuitiva con animales. Eh, Esto que yo hago, pues, es la recepción y la transmisión de información en un intercambio de información. Es un conectar de conciencia a conciencia y usando canales perceptivos que van más allá de nuestros cinco sentidos. Eso es básicamente lo que yo hago y esto me permite contactar con animales y con muchos seres vivos. Es decir, la comunicación entre especies, estamos hablando de plantas, de árboles, de tierra, de cualquier especie animal. Y quiero reforzar un poquito lo que acabas de decir, como acabas de abrir el programa, en que sí es importantísimo que cuidemos a la naturaleza. Fíjate que yo vivo en Acapulco, yo radico en Acapulco y aquí pues vivo, aparte del lugar donde yo vivo, estoy rodeada de algo de selva y pues hay alacranes, hay animales rarísimos. Nosotros no matamos a los animales, nosotros los agarramos, los rescatamos y los regresamos a la selva. Obviamente, por ejemplo, con un alacrán lo rescatamos con todo el cuidado, porque no lo agarro con las manos, lo rescatamos con una hoja de cartulina y un vaso y me lo llevo y lo vamos a dejar a la selva. Eh, es que no te tiene que gustar el animal, no tiene que ser lindo el alacrán o cual sea, las serpientes, las personas que le tienen miedo a las arañas, ¿no? Este famoso cara de niño que es como una hormigota. Andamos todos por la vida matando insectos como si fuéramos, qué cosa, ¿no? ¿Por qué no respetamos la vida de todos esos insectos que son parte de todo un ecosistema y que tienen una función en este planeta? Ya sea de proveer, de ser alimento, de generar oxígeno, de mover la tierra, en fin, todos tienen labores específicas y es muy bonito que lo tengas en cuenta porque sí es muy importante que empecemos ya a respetar a los animales y no nada más al perrito y al gatito y a la tortuga y al pez y al conejito, a todos los animales. Entonces, bueno, yo con eso abro y por favor, Alex, vuélveme a ubicar en la plática ya la pregunta, ya recordé. No, Ok, sí, si gustas, fue un error mío. Esa pregunta era la segunda o tercera, porque tienes razón. Vamos, como que di por hecho que la gente ya te conoce. Si gustas gracias. explicarnos cómo es el proceso de este contacto intuitivo, llamémosle contacto espiritual, Sí, porque sí, hay que sí, aclarar, no te estás contactando físico con físico, con el animalito, te estás contactando con su conciencia, un poquito así con es. eso que yo he dicho muchas veces, que es mi opinión, mucha gente no lo cree, pero es mi opinión que somos un espíritu, una conciencia teniendo una experiencia corpórea, una experiencia física, o sea, el cuerpo es parte del físico, adentro tiene un espíritu, muchos dicen que en el corazón, yo digo que no importa realmente dónde está adentro de nosotros, y es el piloto y el cuerpo es el coche.
Aquí en este caso de la mascota, pues el perrito, el que tú ves, el que tú tocas y todo, es la experiencia corpórea, física de esta dimensión, pero adentro tiene una conciencia que es con la cual tú te contactas. Así es, exactamente como lo acabas de describir. Yo no necesito tener físicamente al animal, es decir, una sesión conmigo no implica que traigas al animal o que yo vaya a tu casa a ver al animal. Mis sesiones son a distancia precisamente porque los canales que yo ocupo no necesitan este tocamiento, ¿no? Esta relación física, esto ver al animal. Sí lo veo a través de foto, que es lo que me permite a mí buscar al animal y hacer este contacto, pero mis canales de percepción que están abiertos y vale la pena decir que cada comunicador puede tener unos u otros canales, puede tener más canales, puede tener unos más desarrollados que otros. Entonces, cuando menos en lo que a mí respecta, mis canales me permiten hacer estas sesiones a distancia. Entonces, yo requiero cierta información, como tú bien sabes, requiero cierta información que a mí me permita hacer este contacto con el animal y tener un contexto de, la, de, la, de la información para saber por qué estamos buscando a este animal. Yo voy, sí, un poco más allá con las sesiones, como dices, más allá del cuerpo físico. Es que creo que estamos oyendo mucho ruido, ¿verdad, Alex? No, 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 yo estoy oyendo bien. Sí te oyes bien. Ya. Sí, sí, sí. Eh, y sí, el contacto que yo hago es con la esencia del animal, ¿no? Entonces, ah, es que yo sí oigo que hay gente aquí afuera, perdón. No, espero no. Sí, si te distrae, podemos hacer una pausa, pero Sí, vamos a hacer una pausa, ok, por vamos a favor. pausar el video y ahorita regresamos. Ok, regresamos. Ya quedó todo bien, Liz. Ya Entonces, sé, gracias. Perdón por la interrupción. no, no te preocupes. Nos hablabas de que tú haces esta conexión que no requiere definitivamente una presencia física, no requieres que sea en tu misma ciudad. Se puede hacer, creo que te proveen una foto, ¿verdad? Sí, Y un poquito de una o dos información fotos, sí. y luego llenas, tienes un formatito que hay que llenar. Yo lo platico porque yo ya tuve la experiencia con Liz de mi perrita, que aclarando, mi perrita está en vida, porque es, creo que no lo hemos mencionado, Liz, que este Sí, no hemos servicio mencionado. es para animalitos, mascotas en vida y que hayan trascendido también, Así porque es. ¿qué sucede cuando trascienden? Eso que tiene adentro, si le quieren llamar su espíritu, su conciencia, su energía, deja ese cuerpo, el cuerpo se queda recomendado que se regrese a la madre tierra, ¿verdad? Que regrese a la tierra, ese es mi sentir de todos, inclusive los humanos. Sí, sí, Eh, sí. y esa esencia se va y se toma otras cosas, ¿no? Y ya tal vez encuentres al animalito en otro cuerpo de otro animal o una situación así, ¿no? Sí pasa, pero bueno, qué bueno que mencionas, me voy a regresar un tantito. Sí pasa, yo conecto efectivamente con animales que están en este plano, que están vivos por X circunstancias. La consulta puede ser, eh, no sé, porque quieren adoptar a otro animal y quieren plantearle esa opción al animal que ya tienen. Por mencionarte otro caso, una consulta que tuve hace unos días, una pareja de chavos que además tristemente deciden separarse, le quieren preguntar al animal con quién quiere irse, ¿no? Entonces, Buenísimo, eso. consultas como esas, y Uy. bueno, y repito, con N temas, o con animales trascendidos. Esta parte es muy importante, Alex, porque es con animales que están a punto de trascender, que, ajá, que están trascendiendo y que están, o que ya trascendieron. Ujú. Están a punto de, es un diagnóstico en el que ya es evidente que va a irse, entonces el humano quiere saber qué es lo que quiere su animal, si quiere ayuda para trascender, si no quiere ayuda, qué quiere que se haga con su cuerpo, con su materia física, si le gustaría esto o aquello, en fin. Esto es cuando ya tenemos como que la idea, porque en el momento como tal de la transición, yo no puedo intervenir. Ningún comunicador debe intervenir en un momento tan importante, pero sí puedo saber, o sea, me han contactado así yo digo, está yéndose, porque ya me cuesta trabajo contactar, porque ya la energía es muy bajita y ya el animal está, digamos, entrando en esta fase de agonía. Ahí todavía puedo percibirlo, pero una vez que está abandonando el cuerpo, ahí yo no puedo interrumpir hasta pasadas 3 semanas. Puedo volver a contactar al animal y entonces ya estoy hablando con un animal trascendido. Ujú. No sé si Ujú. te hice bolas o más o menos No, me no, entiendes. no, queda claro. O sea, en el periodo que trasciende. Tienes que esperar 3 semanas, me imagino hay una transición también. Digo, yo
tengo mis ideas sobre la muerte humana, de Es que, muy similar. Ujú. y nos vamos a un plano que se llama astral, y en este plano se toman decisiones y se puede a veces quedar en el astral un cierto tiempo, que son lo que se le conoce como seres desencarnados, o irse a otros planos, reencarnaciones, volver a tomar carne y Es cuestiones correcto, así. Entonces me es correcto. imagino, ahí es donde yo quiero introducir el concepto, Liz, si te parece bien, que en efecto estoy totalmente de acuerdo que un animal no ha sido todavía humano, pero se me hace que sí lo va a ser, porque es parte de un proceso evolutivo de nivel de densidad de conciencia que no sé si hayas escuchado que empezamos como rocas, Sí, sí, tierra, como minerales, así como es. minerales, como agua, como y luego avanzamos a este nivel, animales, flores, plantas, y así por eso piénsale, cuando están pisando una hormiga, ahorita les platico una historia de una hormiga, muy bonita historia. Cuando están pisando una hormiga, cuando están pisando una plantita, cuando por no, o sea, sin razón alguna rompes una rama de un árbol, una cosa así, o matas, o esas cuestiones que yo no puedo entender que le echen alcohol a un hormiguero y le prendan fuego, cosas Oh, así. ya sé. O sea, Ujú. cuestiones así como dices tú, ¿verdad? O que vean una araña y la rocíen de insecticida, con dices tú, igual hay maneras de, oye, ve y busca tu camino, no, no necesariamente O te ten. rescatarla, como te digo, y llevarla a otro lado. Híjole, yo sí soy ahí, para mí se me complica, pero yo, por ejemplo, lo que he estado haciendo es que con la escoba, Ya, animalitos aquí en mi oficina, ocasionalmente hay pequeños, y he caído que los aviento a la calle con la escoba ya, y les digo, sí, exacto. entonces les doy una oportunidad, al menos siento yo. Y entonces esta teoría se llama la ley del uno, Law of One en inglés, que supuestamente un extraterrestre la dio en canalización a alguien para que la expresara, dice, vamos evolucionando en niveles de densidad, lo que también se malinterpreta es como dimensiones, eso es otra cosa. El nivel de densidad de conciencia es, tienes que aprender a ser una piedra. Y cuando evolucionas eso, ya puedes ser un animal. Y tienes que aprender a ser un animal, tienes que vivir lo que es ser un animal. Y cuando evolucionas eso, por ejemplo, el ser humano, que es la única especie en la Tierra de tercer nivel de densidad, las plantitas y los animales un segundo nivel, ya salta a este nivel que ya estás más consciente de lo que eres. Entonces, Pero déjame decirte algo, Alex. Eh, no he escuchado, no he leído esto que tú comentas de la ley y de esta persona que lo bueno, escribe, le etcétera. llaman ley, pero se le conoce Sí, como la sí, ley de uno, pero un principio, digamos, a un pero principio exactamente. no lo conocía. Pero yo tengo que decirte algo, Alex. El nivel evolutivo que mostramos, hijito, tengo que colgarte, mi amor, estoy grabando un programa, ahorita te busco. Si quieres pausamos, Liz. No, Porque ya, no, 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 no. Ok. pero vamos a cortar esto, supongo. El nivel evolutivo, Alex, que nosotros mostramos es que es tan corto, o sea, es tan limitado con respecto a lo que yo dimensiono, veo, siento, percibo, aprendo, etcétera, de los animales. Ah, O sea, no. con esto Totalmente de quiero acuerdo. decirte que quién dice que somos más evolucionados que No, los no, animales. no, no. Son diferentes niveles. Son Es diferentes que, niveles de evolución. es que aquí, sí, mira, te voy a decir cómo lo entiendo. Obviamente esto es muy complicado de explicar y medio yo también no lo entiendo muy bien, pero lo he platicado con gente que lo entiende mejor que yo. Y el tema es que nuestro mismo nivel de conciencia elevada, dada la inmadurez que tenemos, y ese es el proceso que se está dando en la Tierra de maduración y elevar el nivel de conciencia, lo que muchos le llaman la elevación de la frecuencia, ¿no? De Ujú. entender, por ejemplo, que estamos al servicio de otros, no al servicio de nosotros mismos. Ya de ahí parten muchas cosas. Otro es lo que se le conoce como la mente egoica, que también sus principios son ese. Yo humano soy aquí el que importo, si me llevo de encuentro selvas, bosques, o sea, ese tipo de evolución, digamos que es como si fueras como una gráfica, sí, los animales, al ser intuitivos y al no tener ese mente que un poquito dice, pues déjame frego al de al lado para yo ganar, Sí, porque no sí. piensan así, porque No. ellos son intuitivos, si ellos se comen a otro es intuición. Por eso no crean que hay sufrimientos en la cadena alimenticia de animales, Porque, porque, Alex, porque no hay maldad. no hay maldad, es un león se come, Es, no sé, no es hay parte de maldad. un proceso en Así este es, plano en el que el así animal es, tiene que alimentarse de otro, es el así es. equilibrio, etcétera. Pero por ejemplo, el humano que mata por diversión, que Ujú. mata por Por maldad, ejemplo. que mata por hacer Entonces, un entonces, daño. por eso ahí cuestiono donde quién dice que somos más evolucionados cuando el nivel de conciencia de los animales, Alex, de veras, te vas de espaldas. Te vas de espaldas con el nivel de conciencia de los animales. Digamos que es un bajón que tenemos que dar para aprender cómo comportarnos,
Y okey, cuando evolucionas a la cuarta densidad, que es el servicio a otros, es lo que se le conoce eso que en el New Age y demás, este mundo que viene, pero es que la gente tiene que entender y no me lo han tomado bien cuando me dicen, pues va a ser como esto, pero todo muy padre, todo shalala. No, vamos a cambiar todo. ya Y sé. una es, vamos a aprender a vivir con la naturaleza sin hacerle un daño. ¿Y qué Ujú, significa? ujú, Otro tipo de cosas, como por ejemplo, alimentarnos nosotros, que ya estamos en ese nivel evolutivo, nos vamos a poder alimentar del sol, como se alimentan las okey, plantas, ujú, por ujú, ejemplo. de energía. Entonces, por eso hay gente que me dice, es que me gusta mucho la carne. A mí también, yo como carne. Pero un día me va a llegar, y le pasó a una amiga, y es un caso que sé que le ha pasado a muchos, que un día tuvo que devolver el estómago y no pudo volver a probar carne en su vida, porque es un Guau, tema intuitivo, en que ya tu nivel, ella alcanzó un nivel de frecuencia, y no es que ella sea mejor, quiero aclarar, es simplemente alcanzó el nivel de frecuencia que ya su ser le dijo, no, está bien comer carne, tú ya estás para otra cosa. Sí está bien comer carne si estás en ese nivel y no te causa ningún plano. En esencia, claro. ¿qué significa que puedas, que seas carnívoro ahorita? Pues que eres como un león. ¿Ok? La diferencia es, y aquí me voy bien extremo, Liz, es que a nosotros nos debería comer alguien. Oh, A sí, nosotros nos claro. debería comer alguien, entonces ya sería plano parejo, ¿verdad? Si yo caminaba por la calle y No me come tenemos un... depredadores. Porque el nivel de conciencia y en el servicio al ego, a nosotros mismos, nos pusimos hasta arriba artificialmente, porque no somos el animal más fuerte y más grande de la Tierra. Somos el que Ahora, tiene es que eso no es que sea bueno o malo, quiero aclararlo, es que tenemos esa capacidad de que ya vemos fuera de la caja, ya como que conocemos el juego y los animales ajá, que son pura intuición, pues caen presa de este depredador, perdón, que es el ser sí, sí. humano actualmente, ¿verdad? De hecho, somos los más grandes depredadores Así es, así es. a nivel mundial, o sea, a Quién nivel sabe si algunos que nos están tierra. viendo no estén de acuerdo y digan, uy, estos están bien locos estos dos, pero no, es que sean honestos, somos unos depredadores, somos unos parásitos, o sea, Sí, sí. del Ahora, planeta Tierra. digamos que no tiene que estar la gente de acuerdo, ¿no? Es una No, no, plática no, entre tú y es yo que compartimos claro. con todos y habrá quien a quien le haga sentido y habrá quien no le haga tanto, pero pues es finalmente es información y todos en su libre albedrío podrán elegir qué creer y no creer. Tomando un poco lo que tú decías, lo que me preguntabas de si evolucionan, el animal evoluciona a humano. Por eso yo trato siempre de hablar de en mi experiencia, pero mi experiencia es limitada, ¿no? Por mucha experiencia que yo tenga, es limitada con respecto al universo. Entonces, eso no quiere decir que no sea posible. En mi experiencia hasta ahora, no me ha tocado ningún caso de que un animal reencarne en un humano o de que un humano reencarne en un animal. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea posible. Sí, hay Ujú. que estar abiertos. Si gustas, te platico Exactamente. un par de historias de Sí, invitados. sí. Te decía que te decir una historia de una hormiga. Por medio de regresión, de hipnosis regresiva, eh, una persona me platicó, esto es de tercera persona, llamémoslo, un caso que él pone las manos al fuego, es ese caso, que dice hipnosis Ok. regresiva, pasa una vida, un humano, ¿eh? Y dice, soy una hormiga, pero él platica un total desapego, un total distanciamiento del ego, o sea, no era lioso, no pensaba, decía, yo me levantaba en las mañanas y salía a buscar comida, tenía una familia en el hormiguero, para mí era el orgullo total, y esa historia sonó conmigo cuando tuvimos mi perrita Mona y tuvimos la plática, porque también diciendo, cuando se usan los servicios de Liz, se tiene una videollamada, ¿verdad? Sí, sí. Donde tú explicas un poquito todo lo que encontraste y todo así. Y ahí, por ejemplo, me explicabas de que yo te explicaba que había osos en la colonia y que yo tenía un poquito de pendiente, porque sentía que Monan, para defendernos, ciegamente se iba a ir a matar, porque el oso con Ajá. un par de garras la desangra, ¿verdad? Sí, sí, Pero tú pero ella decías, daría su vida. ella daría su vida sin problema. Bueno, así era la hormiga, o sea, que él salía ahí y era un total desapego, es decir, yo salgo y estoy orgulloso de ir por comida y luego ayudarse entre hormigas, oye, traigo una hojita, todo eso lo platicaba, y traigo una hojita, y luego la historia un poquito triste de que se viene como un diluvio y se inunda todo el hormiguero, y él se pierde y no encuentra a su familia, y es donde Ok. ya ahí termina la experiencia, porque pues trasciende la hormiga también en el diluvio, pero recuerda ir flotando en una hoja buscando a su familia, buscando, sí, entonces imagínate tú. Ay, lo primero que pensé es niños que por chistosos van y le echan algo y prenden fuego a un hormiguero. Imagina todo lo que Ya está sé. causando.
ya sé. todo lo que están causando, o sea, y eso, ¿qué ¿Sabes qué me justifica? pasa, Alex? Con esto que acabas de platicar, por muy inverosímil que parezca, bueno, que de entrada yo te digo, yo creo en eso y más. Y yo tengo un principio que aplico en todo, Alex. Todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Mientras no se demuestre lo contrario, absolutamente todo es posible. Entonces, esa historia que me acabas de platicar, que repito, entre paréntesis, yo la creo sin duda alguna. Pues bueno, para la gente que le resulte difícil es esto, es hasta que no se demuestre lo contrario, pues qué tal que te abres a la posibilidad de, pues sí, puede ser. El puede ser para muchos ya es dar un paso adelante en este nivel de conciencia, ¿sabes? En aceptar que puede haber estas otras realidades que no conocemos o que no conocen o que no o que les cuesta trabajo creer porque va en contra de sus creencias, va en contra de su educación, de su entorno, en fin. Pero, pero al final, Alex, todo es posible. O sea, claro que puede ser este hombre que reencarnó, bueno, que esta hormiga, pues, que hoy ya es un humano. Y tal vez entre la hormiga y el humano hubo No, sí, sí, otros pasos importantes, ¿no? así es, Pero así es. qué padre historia, Sí, me sí, sí, encantó. y digo, también he tenido tuve una persona que se llama Peter Panagor, que él tuvo dos experiencias cercanas a la muerte. Él murió clínicamente dos veces, una en una montaña, y ahí tuvo su experiencia más fuerte, y otra tuvo un infarto hace unos años, y ya lo he tenido dos veces en el canal. Y él también platica cómo accede a un lugar donde tú ves todas tus experiencias de golpe. Por eso ese tema de que el tiempo no existe y el tiempo es uno a la vez, bueno, ahí estás todo. Entonces de repente él accede a una y era una persona en el Medio Oriente, algo así, hace muchísimos años. Él siente que por la vestimenta y todo era un tema de hace unos 1000 años. Y Ok. luego sale y accede a otra y era una lagartija. Nos volvemos a... Pero Ah, él mismo, por cómo ve y todo y su misma intuición, le habla que fue un proceso evolutivo, o sea, no fue al revés. Sí he escuchado, y tú dices, yo también me abro todo, ¿eh? Y en todo estoy abierto a estar equivocado. Quiero aclararlo, esto sí, lo sí, sí, menciono yo también. muchísimo en mis canales y mis programas todo el tiempo. Esta es una opinión, este es un sentir, nada más. Y Aquí un no hay, aprendizaje, o sea, no dejamos de aprender. claro, si estamos, sí, claro, todos los días y porque hay gente que dice, esto es imposible, está bien, tienes, y ¿sabes qué? Puede que tenga razón. O sea, no estoy cerrado Sí, sí, a que sí. sea así o no. Pero existe ese concepto, fíjate, Liz, ay, que algunos lo ven como castigo, que si eres un humano y haces cosas como matar, y abusar y todo, luego regresas a una planta, por ejemplo, como que a entender, ¿no? Como que a contemplar. Y yo escuchaba un caso de Hitler, que decían que Hitler cuando trasciende, y luego me acuerdo que alguien me pone, es que no murió en la Segunda Guerra Mundial, murió en Argentina. No es el punto, cuando Ajá, sí, trasciende, o sí, sea, no importa cuándo. sí. Se fue a una contemplación de 1000 años, donde él ni siquiera tuvo carne, ni siquiera un animal, ni siquiera una hormiga. Él estuvo en espíritu puro, sin hacer nada por 1000 años, contemplando todo lo que se aventó, ¿no? Y al final se tiene que Ok. lograr un arrepentimiento, o sea, se tiene que lograr, más allá que pedir perdón, se tiene que lograr un entendimiento Exactamente, no arrepentimiento, sino entendimiento. exacto, de entender esto. No, no lo vuelvo a hacer, no lo debo de volver a hacer, o sea, es que me la baño, porque sí se la bañó, ¿verdad? O sea, digo, pues, estoy hablando de un caso Ah, sí, ya extremo, sé. ¿verdad? Un caso extremo. 1000 años terrestres, imagínate, en contemplación. Pues de Wow, hecho le faltan unos 900 o qué sé yo, 950. wow, ya sé. Entonces, sí existe este tema de que regresamos a, tal vez un perro es un asesino, antes, ¿no? Humano que regresa como perro, como que castigado por ser asesino. Se me hace que es más, ¿para qué lo pones en un animal? O sea, para empezar, lo hacen ver como si fuera una mala vida. Ya sé. O sea, tú sabes perfectamente ellos cómo disfrutan, ¿verdad? O sea, a veces pensamos que ellos son limitados, son, como dices tú, hasta más avanzados que uno, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso no, es así para que veas, yo no hay resonancia, que es un castigo ser un animal. Para mí es un proceso evolutivo donde luego no que seamos mejores, pero luego ya se da la conciencia de entender, porque esta pregunta es muy difícil. Sientes tú que, por ejemplo, Mona, mi perrita, entiende que es una perrita, entiende que es Mona, entiende que yo soy un humano, entiende todo esto? Lo O entiende, sí, sí entiende todo lo esto? entiende perfectamente.
Sí, Ok, sí, sí, claro. Aparte, ella eligió esta experiencia y ella ok. eligió a la familia. Eso para mí no cabe duda. Quiero puntualizar un poco en lo que acabas de platicar. Yo tengo la idea de lo que hablabas de estas personas que le quitan la vida a otras. Ujú, Para mí, pues en mi creencia, porque es muy personal, no es como que los regresen a ser perrito o ujú. lagartija o cocodrilo, sino que los vuelven a vivir en este plano, pero con la experiencia al revés. Es decir, ahora a ellos, a alguien como ellos en otra vida, a ellos los van a desvivir de la misma forma, del tal, para que vivan la experiencia como tal en el otro papel. Eso es, en mi entendimiento, así es, en cualquier situación. Y va a vivir y va a repetir la vida que tenga que repetir para entender, para hasta que evolucione esa parte, ¿no? Bueno, esa y otras miles que venimos a trabajar. Entonces es como va a estar hasta que vaya puliendo, 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 palomita, 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 hasta estar listo para crecer, evolucionar a nivel conciencia. Eso por un lado. Y por otro lado, decirte que es muy común para nosotros decir, ay, mira ese puerco, que tal cosa, el típico que tira la basura en la calle, que es un puerco, o el clásico de, ay, qué burro este, ¿no? De, "Ah, no sabe, es un burrazo". Y yo le digo a mi esposo, es que, ¿por qué metemos a los animales? Ellos, ¿qué culpa tienen, no? O cuando te refieres a alguien de, es que mira, se portan como animales. Y yo por dentro digo, perdón, pero los animales son mucho más civilizados y más organizados y más respetuosos que nosotros en muchos aspectos. Entonces, digo, ya es una cosa cotidiana hablar con esas palabras, pero nos comparamos con los animales y no deberíamos, Alex, porque los animales sí están más evolucionados que nosotros en muchos otros aspectos, Sí, de inicio no son liosos, de por inicio no hay ejemplo. ego. Y si Y lo de, son, y- pues es también parte de su naturaleza en este plano, ¿no? De su especie. sí, 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 pero como que la manera en que yo lo siento es que son intuitivos y que cuando, por ejemplo, un perro te gruñe, te ladra, inclusive te muerde, es una reacción. Muchas veces cuando se explica es que no le tengas miedo, porque mira, velo de esta manera. Si tú le tienes miedo, él siente tu miedo. Y entonces ya dice, pues ¿por qué me tiene miedo? Pues yo me preparo para atacar, o sea, me explico, o sea, ¿por qué me tiene miedo si no le estoy haciendo nada? La verdad, aunque no creas, yo me he ido muy bien con los animales, porque yo me Ok, acerco con ellos de una manera hasta me da gusto abrazarlos, tocarlos, un árbol, pajaritos, y ya. me ha ido muy bien. No digo que tampoco soy de esos que se me llena de pajaritos, no, pero de Sí. repente estoy afuera en algo y llega un pajarito y se pone ahí. O una Ay, qué abeja, por bonito. ejemplo, una abeja a veces está por mi brazo ahí y no tengo miedo que me pique y luego se va. Ya después de un ratito que estuvo ahí, se va. Ya sé. Qué padre. Y, por ejemplo, llega una abeja y entonces que me va a picar, es que no sé qué, es que tipo de reacción. Y corren y Si tú te pones así, pues la abeja tal vez en defensa, en miedo a ti, te pica. así es, O así sea, es. como que lo veo diferente. Al final, esta teoría de la ley de uno va de la mano de la ley de la unidad, de la ley del todo, y que todos somos parte de la creación. O sea, entonces todos somos parte de la creación. Entonces, no somos diferentes de cierta manera y la única superioridad que pudiéramos sentir viene de nuestra mente, de nuestro ego, ¿no? Decir, es que yo soy malo, yo soy humano, ¿verdad? Ese es el aprendizaje. Ya. A mi gusto, ese es el aprendizaje de esta densidad de ser humano, de entender que no, que al contrario, hay una responsabilidad. La naturaleza nos está viendo a nosotros y está esperando pacientemente la Tierra a que digan, a ver, humanos, evolucionen y sean realmente los cuidadores de este planeta, no los invasores, porque ahorita somos los invasores, o Correcto. sea, Y construimos luego, un... Sí, perdón, adelante. no, perdón que yo te interrumpí, es que pienso en estos procesos propios de la naturaleza, en los que la naturaleza necesita sanarse, y la verdad es que puede ser algo más allá de nuestro entendimiento, pero cuando hablamos de terremotos, de tsunamis, de huracanes, es que la naturaleza está, number one, en proceso constante de evolución, está en un proceso constante de sanación y a veces necesita esto como de, pues digamos, como que de vomitar todo el daño que le estamos haciendo para renovarse, ¿no? Que va de la mano con estos procesos, Alex, de cada individuo, pero que es como el efecto mariposa, que todo repercute, todo lo que hacemos, decimos, pensamos,
repercute en un todo también. Entonces, pues la naturaleza lo resiente los animales, lo resentimos nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. Sí, totalmente de acuerdo. Terremotos, huracanes y todo. Tenemos que quitarle el elemento como que hay una agenda atrás de. O sea, Ya, suceden, son eventos que suceden. Y, y como que siento yo que la naturaleza en general, animales, plantas, todo, lo está viendo como que este es el proceso, ¿no? O sea, nosotros en esa conciencia, la conciencia, por ejemplo, de nuestra muerte, de alguna manera es donde te entran los miedos y todo, pues, por ejemplo, lo vemos así, ¿no? Como que, oye, qué mala onda, ¿no? De la Tierra, un terremoto. No, es que tenía que suceder, pues tú, esa energía se sí, tenía que liberar sí, y pues, oye, no se hacen líos de que pues eso impactó y todo. Pues esto está sucediendo todo el tiempo. así es. Eh, es muy complicado y para mí romper Es ese un tema chip, amplísimo, sí, además. sí, es muy complicado porque sí se puede, insisto, decir, ay, ¿a poco un animal le da gusto que se lo coman? ¿Y qué tal si entiende que ese es su proceso? ¿Qué tal si un pescado que de repente va ahí y sabe que su vida un día va a acabar y se lo va a comer un tiburón? Y no sufrió, o sea, no se hizo Bueno, líos, no se hizo tema, ¿va? Y sabe porque sabe que va a continuar, o sea. así es. Fíjate que, Alex, en relación a eso te puedo platicar, en las experiencias, en las sesiones con animales trascendidos, hablan un poco de esto o un mucho de esto, cuando para ellos no es tan importante la forma en cómo abandonan su cuerpo. Para nosotros sí. Pero entonces el tema es humano. Humanizamos, Ujú, ¿sabes? Lo que para ellos es un proceso perfectamente natural. Preguntas de humanos como, es que quiero saber si sufrió en el proceso. Que bueno, hay preguntas que yo misma le digo a los pacientes humanos, ¿de veras quieres saber eso? ¿O por qué no reformulas tu pregunta de modo que la comunicación te deje algo lindo, ¿no? ¿Para qué quieres saber hoy que ya no está tu animal, que sufrió muchísimo, ¿no? O qué ganas que yo te diga, no, sí, sufrió y estuvo sufriendo horas, o sea, no, y, no ayuda, y, y recuerdo no que ayuda. me pediste reformular, perdón que te interrumpa nada más Sí, con sí, la experiencia que tuve yo con Mona contigo, que una pregunta que te pregunté es feliz. Y me sí, dijiste, pues es como estás perdiendo una pregunta, porque claro que va a contestar que es feliz. claro, claro. Claro, entonces, digo, porque es feliz, es obvio, ¿no? Entonces decías que viendo la foto ya te diste cuenta, entonces. Y bueno, yo platico un poquito de mi experiencia, perdón que te interrumpa, que la No razón te que preocupes. se nos vino esa pregunta y en general queríamos saber es porque es adoptada. Nosotros la adoptamos de aprox un año y medio, un año, no sabíamos bien la edad. Ya habíamos visto que ya había tenido sus perritos, que también ya la habían operado para que ya no tuviera más perritos. Eso sí se nos dijo y era obvio. También muy bien educada con el tema del respeto a la casa, de sus necesidades en el jardín, todo eso, pero de una manera que, digo, yo he tenido animales toda mi vida. En mi casa de mis papás siempre hemos sido de tortugas, pájaros, gatos, perros. Inclusive nos tocó una vez que la gatita estaba teniendo sus gatitos y un Ay, qué perrito estaba bonito. ahí, un perrito estaba ahí en la madrugada como si fuera el papá, ¿no? Bien más nervioso que uno. Bueno, Ay, para los qué que dicen que padre. los gatos y perros no se llevan, ¿no? Ahí andaba el perrito como diciendo, ¿en qué ayudo? Ahí viene un gatito, ahí viene, porque Ajá, tuvo ay, qué como bonito. tres gatitos. Y, y entonces jamás había visto una perra tan bien domesticada en el sentido del respeto a la casa, o sea, nunca ha hecho en 5 años que lleva con nosotros eso. Pero sí sospechábamos por cómo se comporta con otros perros, que es muy agresiva, muy defensiva, no deja que otro perro la analice, la huela, etcétera, que era un perro de pelea y tú nos aclaras que no, que era un perro pozo, creo que se llama, ¿no? Que Un es cebo, perdón, cebo, un que perro es como cebo, un sí. sparring, como un entrenador, Un sparring, de, esa es la palabra, un así es. sparring de un perro de pelea. Sí, hace todo el sentido. Aparte se ve que es buena, ¿eh? Porque ¿Es avienta buena para el trompo? sí, sí, sí le entra, sí le sacan. Ya sé. Eh, te digo que una vez en el parque yo la tengo con correa y recomendación. Todos los que tengan perro, siempre con correa. Siempre, Sí, por porque en favor, sí, por cualquier favor. momento puedes conocer, ¿eh? Ujú. Y el otro muchacho deja a su perro sin correr, que para que corra, pero el otro perro se acerca a Mona, la huele, Mona no lo invade, él invade a ella y ella le avienta una mordida, ¿no? Y era un Claro, pastor alemán más grande y se asustó todo, ¿verdad? Como que es entrona. ya. Y, pero, no, yo veo una dulzura en sus ojos, yo creo que puedo ver su alma a través de sus ojos, la verdad. Ay, no lo dudo, qué bonito. O sea, Y- es que tú y ella han conectado de una manera, pues, padrísima, como conectan cuando
Esto se llama conexión de corazón a corazón, Alex. Y por eso puedes como percibirla y por eso tú te estás comunicando con Mona aunque no lo sepas. Ajá, o sea, sí hay un vínculo y sí hay un intercambio de mensajes, pero nosotros racionalizamos esto como diciendo, pues no, o sea, claro que no estoy hablando con el animal, pero sí te estás comunicando. Ujú. Sí, por ejemplo, hoy se fue, nos estamos mudando, entonces va a ir una semana a un lugar especializado, un hotel de perros, pero no en casa, sino en una quinta. Corren, disfrutan mucho. Tienen sección de perros que tienen problemas con perros porque ella eventualmente se agarra, ¿verdad? O sea, así le Sí, sí, sí. entrenaron, ¿verdad? Entonces, aunque bueno, no recordaba que le pusiste algo, ¿verdad? Sí decías, Sí, sí, sí. Entonces, para a que ver no cómo fuera nos tan va. agresiva. Así es, le Ujú. pusiste algo como que, pero yo hablaba con ella ayer, estuve mucho hablando, le dije, oye, no es abandono, te estás yendo de vacación, Ah, importantísimo. y se me quedaba viendo, pero no, no estoy diciendo que me dijera sí, pero como que con atención, y yo le decía, no es abandono, te estás yendo una semanita a una quinta, nosotros aquí tenemos que hacer. Buenísimo. Entonces sí, hablen mucho con ellos y no esperen respuestas, no esperen que como que les entiendan, les están entendiendo de Así alguna u es. otra manera. Aunque no esté sentado atento y viéndote y tal, mientras esté ahí, es más, aunque no estuviera ahí, si tú estás hablando y te estás dirigiendo a él, el animal recibe esa información. Ujú. Sí, y ahorita me acordé de un detalle que platicó Angelito, que él tuvo un gatito que trasciende en el veterinario Sí, sí, y que sí. como que él tenía la amargura, la tristeza, el sentimiento que si el gatito se sintió abandonado. Y Ujú, yo creo que tú ujú. le diste una gran tranquilidad. ¿Verdad que ellos, es que humanizamos esos procesos? Es lo que estábamos Eh, platicando hace un minuto. Ellos, Alex, no sabes cómo le restan importancia a este tema. Por ejemplo, en una consulta, una señora me decía, es que se me cae el perrito de los brazos y bajando las escaleras y cae pues, piso y medio, digamos, ¿no? Porque si ella estaba en el segundo piso y bajando, y el perrito fallece y la señora lo adoraba, en fin, un perro, digo, de entrada, las personas que recurren a estas consultas es porque adoran a sus animales, entonces el perrito se muere. Y cuando yo contacto con el animal y le digo, oye, tu humana está sufriendo por esto que pasó, y él decía, es que ¿por qué le dan tanta importancia? O sea, no importa cómo nos vamos, es que llega el momento en el que tenemos que irnos. Hay animales que deciden, Alex, eh, irse cuando no estás tú en la casa o cuando no vas a poder estar. Ajá, organizan todo, obviamente mueven todo, todo esto se mueve a nivel energético, de modo que ellos puedan abandonar su materia cuando tú no estés, porque así quieren, porque no quieren hacerle pasar al humano X momento, en fin, los que humanizamos el momento somos nosotros. Así sea el perrito o el gatito atropellado, para ellos no es importante. Físicamente en este plano, pues sí, sí hubo dolor, estamos hablando en un ejemplo hipotético de un animalito atropellado, porque tienen un cuerpo físico que siente, que sabes, que vive a través de una circulación sanguínea, que tiene órganos, etcétera, tal. Y sí, claro que hay un dolor físico, pero ellos dicen mucho esto de, dile a papá o dile a mamá que no sufrí, o sea, que mi cuerpo es una cosa y que yo estoy bien, que estoy entero o que estoy entera. Dile a papá o a mamá, dile que ya no llore, que no tiene importancia en cómo me fui, simplemente tenía que irme. Ujú. Entonces, esta parte en cómo se va el animalito, que ahora hay como mucha más apertura para despedirlos y hacerles un ritual ahí bonito. Esta parte de cómo se van, cuando son, por supuesto, pues estos fallecimientos inesperados, somos nosotros los que le ponemos el acento de dolor. sí, Ujú. totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Ahora no estoy diciendo que sea fácil Ah, no, no, yo tampoco estoy y el diciendo día que que sea me fácil. toque lo de Mona, no, voy a llorar ríos Ya sé. y me va a durar días o semanas o muchos dicen que toda la vida. Sí, o sea, lo quiero aclarar, es que tal vez luego una cosa es humanizar, pero también es deshumanizar, es donde a Sí, no, no. veces no somos robots, o sea, digo, Qué bueno que lo comentas porque efectivamente nadie dice que sea fácil, es un proceso, hay un duelo natural, pero a veces saber esto, Alex, te permite entender las cosas de otra manera. sí, Sentir la ausencia física, llorar por la ausencia física. De hecho, yo le digo a mis pacientes, llora todo lo que necesites. O sea, es súper importante que curses tu duelo, háblale a tu animal, escríbele, en fin, muchas cosas, pero a lo que voy es,
nadie dice que no duela o nadie dice que no sea importante o que no tenga un impacto en la persona, en la familia. Por supuesto que lo tiene. Pero saber esto de alguna manera alivia y te ayuda a tener un mejor entendimiento del momento de la partida y el por qué tiene que irse, ¿no? En fin. Así es. Y esto también salió y se me hizo interesante, perdón que te mencione algunas preguntas repetitivas de aquel No, show no. con Angelito, de este concepto que siento que también una película reciente lo toma, y que cuando te trasciende una mascota y luego tienes otra similar, tal vez de la misma raza, si es un perrito, un gatito y todo, vuelve el espíritu de la otra. Yo lo vería, creo que tu pregunta fue como que sí, puede que no, ¿verdad? A veces Sí. es un No, poquito. yo te digo que sí, mi respuesta a eso fue sí, pero no es siempre y no es a cada rato. Ajá, como este gatito que yo tengo ya regresó conmigo 7 veces, ¿no? No es cierto. Sí puede ser, sí existe eso, o sea, sí es factible que un animalito regrese contigo después de varias vidas, vuelva a ser otro animal que va a llegar a tu vida, pero no pasa siempre y no pasa muchas veces. ¿Me explico? Sí pasa, pero no es de cada rato, ni es lo más común. Es que creo, he estado tocando mucho en tanto mi canal en inglés como en español ahorita el concepto del desapego y Sí. cómo ese concepto se malinterpreta a falta de amor. No, para nada. Es amor puro, de hecho. Y cómo se malinterpreta a que, por ejemplo, si ellos van y tienen sus experiencias y otras vidas, no significa que no se acuerden de ti, no significa que no haya ese contacto, sino que ellos no se hacen el apego, y a veces el apego excesivo es, bueno, pues tengo que tener más experiencias, ya la tuve contigo, la disfruté mucho, te quiero mucho, te amo, pero soy ahora un perrito allá en África o qué sé yo, y la estoy pasando a todo dar, no te sientas Ujú. mal, ¿no? Y ese es El el apego es muy desapego. humano. Sí, El apego es muy, muy humano. es muy humano. Por eso quiero decir, ellos manifiestan el desapego, es algo. Sí, sí, sí. Y te voy a decir algo. em, una vez que tú tienes este vínculo con un animal, como el que tú tienes con Mona, es un vínculo que dura para la eternidad. A mí me preguntaban el otro día, oye Liz, pero mi perrito murió hace 50 años, ¿puedes hablar con él? Sí, sí puedo. Sí puedo, mándame la foto, mándame las preguntas, tal. Y sí, sí puedo. Y ese perrito, si ya cursó 7 vidas, 10, 15, 20, 60, no importa. Yo lo voy a encontrar como tú me estás pidiendo que lo encuentre. Es decir, si el día que tuviera yo que buscar a Mona, si Mona ya fue caballito y ya fue una Catarina y ya fue un oso panda y ya fue un tigre, yo voy a buscar a Mona con la foto de Mona como fue Mona contigo en este plan. Y, ahí, y con la esencia de ese animal, yo contacto. No importa cuántas vidas haya cursado, no importa qué vida esté cursando hoy, yo puedo hablar con Mona. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 totalmente. O sea, Fíjate que en una consulta me preguntaban también que si he visto vidas pasadas. Sí he visto vidas pasadas de estos animales cuando la sesión es para eso. Ajá, entonces trabajamos o sea, a pregunta específica, el animal puede mostrarme vidas pasadas si quiere. Y una en particular que tengo muy presente es un animal que me dijo, hoy soy un gran felino de los Himalayas. mm, Alex, yo ni siquiera sabía que había felinos en los Himalayas, ¿sabes? Y cuando me puse a googlear, yo decía, wow. Y aparte era un perrito trascendido, obviamente. Aquí había sido un labrador. Me habló de una cachucha, una gorra de estas deportivas que el papá usaba mucho y que cada vez que el papá se la ponía, ya sabían que iban a salir a jugar a la pelota. Entonces era como el mm. indicativo del juego. Pero eso que me haya dicho que hoy era una hembra, que tenía 2 cachorros y que era un gran felino de los Himalayas, yo decía, yo ni siquiera sabía que había felinos en los Himalayas y que se llaman así, grandes felinos de los Himalayas. Entonces, esas experiencias que yo de dónde puedo sacar esa información, me explico, si no existiera. Justo con quién hablé de esto, con una amiga, en el cuestionamiento, cuando yo te doy información, Alex, que a mí me sirve para que tú confirmes que yo hablé con tu animal, yo le decía a mi amiga en este cuestionamiento de tienen conciencia o no tienen conciencia, y yo le decía, yo no tengo duda alguna de que tienen una conciencia, porque entonces, ¿con quién estoy contactando? No puede ser que yo esté contactando con un pedazo de cartón
que me da toda la información que el humano me confirma, ¿no? Palomita, 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 palomita. Estoy hablando con una conciencia que me permite tener este intercambio de información en la que yo recibo información que el humano va a validar en su sesión. ¿Me explico? Pero entonces, con algo estoy contactando, con algo, Sí, digo que yo estoy convencida, pues, pero es el ejemplo que pongo en la mesa de este animal que me dijo: "Yo soy un gran felino de los Himalayas". Pues sí, estoy hablando totalmente de con este acuerdo. animal. Y se respeta mucho quien no cree y platicamos un poquito del escepticismo y Sí, eso, totalmente válido. Si quiero totalmente de aclarar como acuerdo. testimonio, si quiero aclarar como para ponerle contexto a la historia, que por ejemplo Liz me comenta sin que yo jamás se lo haya mencionado, sin que nos conozcamos, lo que alguien puede decir, bueno, de ahí obtuvo la información, no, de que Mona le dice de la camioneta blanca, ¿verdad? Y que la veía enorme, y sabes Un que yo primero decía, camionetón, dijo, ¿no? un Un camionetón. camionetón. Y yo lo, ¿sabes qué lo digo? No, es que ahí qué onda con Mona, ¿verdad? Porque claro que ella lo ve con un camionetón. Pues le llega la llanta, le llega, imagínate cómo lo ve ella, desde el piso así. Y le debe de tener mucho cariño, porque es la camioneta que la he traído a mi oficina muchas veces. La pongo en la cajuela, le levanto la tapa a la cajuela para que ella vaya un poquito más cómoda. Y ella va en el vidrio de atrás con una felicidad, Alegría, sí, claro. alegría de que voy viendo el mundo. Es que voy viendo el mundo y de hecho platicábamos que cuando ella nos fuimos a su historia antes de que yo la adoptara, bueno, mi familia la adoptara, que, que era parte creo que de una familia ahora y que como que la abandonan, por desgracia, no sé si Sí, sí, alguien una familia que no le tenía cuidado. no le tenía cuidado, la abandona y luego a veces pensamos, porque ahorita una amiga de hecho está en el proceso que siente o que le robaron o que se perdió su perrito y está muy, muy triste porque y no digo que esto le dé tranquilidad, ni digo que el perrito está bien o mal, eso no tengo manera de saberlo, pero me sorprendió mucho, me dio mucha alegría cuando me dices que Mona se deshacen de ella y uno pensaría que es un momento. Y que estaba feliz, que estaba al principio, como dijiste, fue divertido. Sí, sí, para ella fue una experiencia Con divertida eso, porque oh, no ya la ando en las conocía. calles, ya ando, o sea, es que padre, y nadie me está diciendo cuándo puedo salir y no, y mira, me voy a estar en este parque y todo. Yo creo que cuando empezaron, oye, comida, ¿qué onda? Y empieza a llover. Ella, por ejemplo, yo creo que como la mayoría de los perritos, le tiene un pavor a los truenos. Sí, sí, Pavor, pavor, pavor. a Se los pone cohetes y todo esto, pero esto sí cohetes, es a truenos, pero nivel truenos terrenal. hablo de cuando truena el cielo, o sea, Sí, sí, más que la lluvia. La lluvia no le molesta tanto, pero yo lo interpreto, yo me intento conectar intuitivamente, así como dices, y lo que y no nada más con los animales, sino en general siento que hay un todo en que nos conectamos, una antena ahí que nos conectamos, y llamada la conciencia. Y, y lo que me da es que eso fue como que hasta visualizo que ella pasó en exteriores con lluvia sí, fuerte, con truenos, sin sentir una protección, y ella va y busca lo que cuando truena muy, muy fuerte, se mete bajo la cama, porque lo que está buscando es una protección. O sea, resguardo. vio los truenos así y haber estado, y se pone muy, muy nerviosa, muy nerviosa. Entonces, pues bueno, Liz, ya llevamos más o menos una hora. No sé si Padrísimo. haya, sí, estuvo muy padre y se fue muy rápido la charla. Yo creo que podríamos platicar varias horas más, Ya sé. pero no sé si hay algo más que nos quieras platicar de los servicios. Pues, Si, mira, ¿sabes que Alex? He estado como haciendo un poco o un mucho de campaña, porque tal vez ahora que salgo a la luz, yo tengo 12 años haciendo esto. Sin embargo, todos estos años mi trabajo era como de muy bajo perfil, mi trabajo era de recomendación en recomendación. Yo nunca me hice publicidad, nunca me anuncié, etcétera. Pero me invitan a un podcast y a partir de ese podcast hay un boom y entonces tengo que abrir redes sociales y tengo que hacer todo un protocolo, en fin, me cambia la vida. Por eso pueden ver que mi Instagram, el Instagram de Comunicación Intuitiva, pues es a partir de julio, el canal de YouTube también, en fin, ¿no? Varias cosas que son como muy recientes, pero es por esto. Y tal vez precisamente porque integrarme a esta parte de, ya como comunicadora intuitiva, a esta parte de redes, es relativamente nueva, es que me encuentro con que hay muchos comunicadores intuitivos. Y esta campaña que te decía yo, o mi preocupación, que es realmente lo que me lleva a hablar de esto, es que la gente se informe, Alex. Que la gente mm, conozca de esto, que sepa que sí es real, que sí es posible, que sí existe, que hay buenos comunicadores intuitivos en México, pero hay pocos. Que no les vean la cara, que pidan informes, que también
le permitan a esto de la percepción, lo que tú decías, de sí me late o no me late y busco otro, ¿sabes? Porque yo tengo conocimiento de muchas personas que han acudido a comunicadores intuitivos que no son comunicadores intuitivos, que les vieron la cara y les sacaron el dinero. Entonces, sí me importa que la gente se informe, que la gente conozca acerca de la comunicación intuitiva con animales. Yo con mucho gusto ofrezco mis servicios. Con mucho gusto les he ofrecido que me hagan todas las preguntas que tengan y que les impiden acercarse a la comunicación intuitiva, con la intención justamente de sanar esas inquietudes, de solventar esas dudas y que se acerquen con confianza a la comunicación intuitiva. No soy la única comunicadora intuitiva, sí soy de una primera generación en México, somos los primeros, tengo compañeros comunicadores muy buenos, pero bueno, repito, hay otros muchos en el mercado, sobre todo en redes sociales, que no son comunicadores. Esa parte me importa mucho que la gente la sepa. Entonces, que la gente averigüe, que la gente pregunte, que pida informes antes de pagar un servicio para que no les vean, pues no les vean la cara y no caigan con charlatanes. Esa parte me preocupa mucho. Muchas Sí, gracias, Alex, no, por la gracias a ti. oportunidad de aclarar esto. No, muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Quisiera decir que es el único rubro donde estando esto, pues estando en todo tipo de cosas. Yo personalmente, por el lado de lo que tú has hecho, yo no he entrado tanto, pero yo sí he intuitivamente y he hecho experiencias espirituales con tema de vidas pasadas, reencarnaciones y demás. Y para mí, aunque yo no ofrezco servicios y no hablo nada de eso, digo, no doy un servicio profesional de eso, sí me causa algo cuando escucho, especialmente una persona aquí en Monterrey muy famosa que se ha vuelto que dice que habla con tus seres humanos trascendidos, Oh, ya sé de que quién me te habla. dice, ok, y que te dice que dónde están y si evolucionaron. Yo le digo, hay una ley universal y la ley de la no interferencia. Y les digo, hay que dejar en paz un poquito eso porque donde estén, estén en paz que están bien. Por ejemplo, si son un ser desencarnado, pues lo único, ojalá no estén en el bajo astral, porque el bajo astral que es, Ya, pues es el mundo más apegado a esta realidad. Y es alguien que trascendió posiblemente en un accidente y no tenemos eso de los animales. Qué bueno que lo mencionas. El perrito atropellado no se queda traumatizado por el no, atropello. El humano sí, que muere en un accidente de avión. El humano que muere en el ápice de su éxito económico, además, un infarto fulminante cuando era director de ya sé. empresa y todo, se queda en ese apego, se queda en ese, quiere regresar, como la Arraigado, película ajá, Arraigado, quiere regresar, como las películas de Ghost, como las otras películas similares donde sí, quiere regresar y te prende el foco y te mueve algo y está desesperado de tu atención porque él quiere volver a un plano que ya no puede volver, porque la experiencia ya se acabó. Es como si cuando Mona trascienda quiere regresar a ser Mona. Pues eso ya no se va a poder, va a ser otra cosa y está va a perfecto y ser ella lo entiende. O así sea, es. es por eso te digo que yo también estoy de acuerdo contigo en que el humano tiene muchos líos en la cabeza. O sea, estamos abajo de los animales en Y ese ellos sentido. tienen tanta claridad, Alex, Claridad, en su exactamente. propósito, en sus intenciones. O sea, una consulta, rápido te platico, con una humana, la consulta finalmente deriva, ella tenía, nunca se pudo despedir del papá, el papá muere en un accidente y ella necesitaba sanar esta parte. Y el perrito le ofrece como como el instructivo de qué tenía que hacer, para poder sanar esta parte con su papá, ¿no? Sanar esta parte con el papá. Y el perrito le dio el ABC de cuál iba a ser, qué pasos podía ella dar para sentirse mejor y para sanarse en ese sentido. Entonces ellos tienen esta claridad que nosotros podemos tener, pero que opacamos por muchas cosas, principalmente por los egos, porque no es un ego, son miles de egos los que tenemos, y esta claridad se ve opacada por los egos, por este plano terrenal en el que estamos. Sí, si este plano hiperacelera nuestros egos, como dices tú, yo le llamo la mente Ujú. egoica. Eso es lo Sí, que es sí, sí. siento que ahí operan los egos, a otros le llaman programas, diferentes situaciones, pero te explicaba, o sea, por ejemplo, para mí, entonces, gente no me sigue mucha gente de mis cercana familia y demás, pero alguna gente me ha preguntado, ¿y qué piensas de esta persona? O, no, sabes que me prefiero no decir nada, porque Sí. eso como lo está planteando no funciona así en mi sentido. Si él encontró un camino
porque también nos podemos meter, y este es tema de otro programa, pero el tema de conectarte a una deidad o conectarte a alguien que ya está manipulando ciertas situaciones, Uy, bueno, o ciertas es energías, son ciertas otras cosas, energías, sí, eso ya es muy peligroso, sí. ya estamos cayendo en un tema estilo brujería o estilo de Ouija o estilo... Brincando fronteras, Alex, en temas que no conocemos Exacto, exacto, y exacto. que pueden Entonces, terminar en un caos, sí. así es, pueden terminar en un caos. Entonces, volviendo a lo que mencionabas, totalmente de acuerdo. Yo puedo dar el testimonio de Liz, ¿ok? Yo la verdad es que doy toda la aprobación y la verdad quedé contentísimo con la experiencia. Muchas Entonces, gracias, para Alex, los gracias. seguidores, si creen en mí, no sé, algunos sí, otros no. Yo doy totalmente, como se Gracias. dice, el voucher por los servicios de Liz porque ya los experimenté y la verdad es que quedé encantado, encantadísimo Muchísimas gracias. porque descubrí una parte de la vida de Mona, que era su vida antes de llegar a nosotros ese año y medio, que me dejó con una tranquilidad porque yo había hecho el lío de que ella había sufrido, porque bueno, también platico que ella le intentaron matar ahorcándola porque Oh, había sí, perdido una pelea como perro sparring. ya. Eh, Ujú. ella, me imagino también al otro perro, igual si lo lograron matar, pero lo dejan con una cuerda larga en un árbol. Eso lo sé por los que la encontraron, le platicaron a la compañía o a la asociación donde yo la adopté, que era una cuerda larga, estaba el árbol, entonces Mona se tenía que apoyar en el árbol para no matarse ella, ahorcarse ella sola. Y entonces tiene una marca en el cuello donde estuvo a punto la encontraron ya desvaneciéndose, ya con las piernas temblándole y todo. Oh, chiquita. Entonces, no siendo de perdido con cierta misericordia de matarla, sino intentando un sufrimiento. Entonces, ahí Uf, vemos ya sé. qué tipo de seres le tocó, pero bueno, pues este tema de las peleas de perros ya sabemos dónde se maneja y simplemente también quién pone a dos animales a pelear, hombre, por beneficio. Ese sería un buen ejemplo de un inframundo en este plano, ¿no? Así es. Donde Entonces, hay otras energías ahí muy bajas. muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias. Y voy a incluir toda la información de Liz ahí en la descripción del video aquí abajo, todas tus redes, lo que tú gustes Gracias. compartir, para que por favor te contacten. Y yo la verdad es que no recomiendo a cualquiera, o sea, como ya dije, o sea, no me quedo mejor callado, pero en tu caso, 100% recomendada el Gracias. trabajo de Liz. Muchas gracias, Alex. De verdad aprecio tus palabras y tu recomendación. Muchas gracias. Escríbanme a consultas@comunicacionconanimales.com. La pregunta que sea, yo no cobro por responder preguntas, entonces las preguntas que tengan relacionadas con la comunicación intuitiva, con las consultas, con X, que puedan ayudar a que ustedes se acerquen con confianza y con seguridad a un comunicador intuitivo, yo no cobro por responder esas preguntas. Entonces, yo quedo a sus órdenes, muy agradecida con esta oportunidad, Alex, y en espera de que volvamos a tener otra plática, porque estuvo bastante sabrosa la platicada. Sí, sí, claro. Sí, 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 hay muchos temas. No, no, qué bruto. No tiene que ser todo o sea, la naturaleza, muchísimos otros temas que yo creo que De compaginamos ovnis, mucho. ya sé. Claro, con todo gusto, pues Ay, estaría ahí padrísimo. está, aquí está la imagen de mi canal, Ya vi. es el tema fuerte, es el tema que nos Wow, me dio mucho encanta. crecimiento en el dialectshow.tv, que crecimos mucho Gracias. con los temas OVNI, con invitados de temas de la reencarnación y temas así similares, Uf, me siempre encanta. bajo la perspectiva de que no es información, no es ley, no es, por eso te aclaré que la ley de uno, no, no es que es una ley, es un Es dicho, nada más. compartir Sí, experiencias. así es. Nada más, es Sí, sí, compartir la sí. experiencia de cada quien. Así es, totalmente. Qué Muchísimas padre, gracias, Alex. Liz. Gracias también a ti. Estamos en Y contacto. Un abrazo gracias, para gracias, todo tu gracias. público. Muchas gracias. Bye bye. Gracias a todos, gracias por vernos y que tengan un excelente día. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo.
A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.